Iván. Bueno, arranquemos con la información, por supuesto, deportiva, porque se dio a conocer que la Ciudad de México va a tener torneo de voleibol playero, como lo escucha la Ciudad de México. Esto lo dice al menos la Federación Internacional de la Especialidad, ya que el Pro Tour Beach Volleyball ya lo ha informado que será en Monumento a la Revolución, en donde se monte esta cancha. También será en una playa de ya nuestra geografía nacional, por supuesto. Esto le da mucho plus a la Ciudad de México, ya que estarán los 8 mejores rankeados de ambas ramas. Y en el campeonato mundial de Red Bull, el Red Bull Cliff Diving, que se realizó ahora en Austin, Texas, vemos en pantalla a la capitalina Adriana Jiménez, que hoy se quedó con la segunda posición. Me decía por WhatsApp Adriana que ese fue el peor salto, el que grabamos, pero bueno, los otros ya no los pudimos tener. Fueron 4 en total. Queda en esta segunda posición Adriana Jiménez. La ganadora fue la australiana Rihanna Eveland, pero también otro mexicano, también el otro capitalino, Jonathan Paredes, finalizó con la medalla de plata. Ahora con esto ya queda en la clasificación general en la segunda posición con 520 puntos, y el mexicano también es tercero, un lugar nada despreciable con 420 puntos. Y en el US Open, en el último Grand Slam de la temporada, adiós a María Sharapova, que entró a este torneo por una invitación del US Open. Ella estuvo 2 años inactiva por este problema de dopaje, y ahora Anastasia Sevastova la suprimió en 2 horas de 16 minutos en manga de 7-5, 6-4 y 6-2. De inmediato se acabó la historia en la cuarta ronda en el Arthur Ashe, allá en Nueva York, aunque lo destacado que hizo María Sharapova en este inicio fue que en la primera ronda dejó fuera a la número 2 del ranking de la WTA, a la rumana Simona Halep. Fue lo mejor que pudo hacer ella. Y en el fútbol femenil seguimos hablando de lo más espectacular que es en el deporte, las mujeres ejerciéndolo en el Estadio Azteca. No es el clásico porque es el primer partido, díganlo bien, tontos. Luego hay muchos que le están mencionando esto al clásico. Si es el primer partido, por favor. Bueno, Lucero Cuevas, la goleadora del equipo América, y además de la liga, ya lleva 9 anotaciones, anota cada 56 minutos. Espectacular lo de esta chica. Además, cómo conduce el balón, lo trae cosido al pie. Nadie le tiene que decir cómo hacer las cosas, y qué buena definición al final. Como en la varonil, el América también le pega a los Pumas, y las Rayadas también. El otro partido que se dio entre jugadoras de Monterrey y las Tigres, el equipo de las Rayadas le pega 2 goles por 1 en esta jornada número 6. Las Rayadas están en la tercera posición con 15 puntos. Adelante está aventajando el equipo de Pachuca y también el equipo del América con 16. Dentro de lo bueno que tiene este torneo femenil, que ya casi en todos los estadios se están realizando los partidos, a falta de lo que fue la Liga MX. Ahora, bueno, no desentonó en lo más mínimo la jornada número 6 de la Liga Femenil. Espectacular lo que hacen estas chicas. Ojalá el apoyo siga creciendo y esta liga también, claro, que no se vaya a caer. Y bueno, hasta acá la información.